Hace poco más de un año, un señor de 67 años entró a mi consultorio acompañado de su hija. Voy a llamarlo don Ernesto. Era maestro de primaria, jubilado, vivía solo y estaba orgulloso de su salud. Me dijo algo que escucho mucho en esta profesión. Doctor, yo no tomo, no fumo, nunca he sido enfermizo. Vine porque mi hija no me dejó en paz. Su hija me miró y me dijo en voz baja, Doctor, mi papá está muy irritable últimamente. Se enoja por todo, sin motivo. Eso no es él. Yo le pedí unos exámenes de rutina y le dije que regresara en una semana. Cuando don Ernesto volvió con los resultados, la conversación cambió por completo. Su creatinina estaba más del doble del límite normal. Sus riñones solo estaban filtrando el 38% de lo que deberían. Y don Ernesto no había sentido un solo día de dolor. Ni uno. Lo que su hija interpretó como un cambio de carácter, ese mal humor constante, esa irritabilidad sin explicación, era su cuerpo acumulando toxinas que los riñones ya no podían eliminar. Su cuerpo llevaba meses mandando señales. Nadie las estaba leyendo. Y es exactamente por eso que estoy grabando este vídeo hoy. Porque lo que le pasó a don Ernesto no es un caso aislado. Es algo que sucede todos los días, en miles de familias, con personas que se creen sanas porque no sienten dolor. Hoy te voy a mostrar 5 señales que tu cuerpo te manda cuando tus riñones están en peligro. Algunas son tan cotidianas, tan del día a día, que probablemente nunca las conectaste con los riñones. Quédate conmigo hasta el final, porque una de estas señales puede estar pasando en tu cuerpo ahora mismo sin que lo sepas. Soy el Dr. Omar Cruz, nefrólogo, y llevo años atendiendo pacientes con enfermedad renal en distintas etapas. Lo que más me duele de este trabajo no es ver el daño renal avanzado. Lo que más me duele es saber que en la mayoría de los casos ese daño se pudo haber detectado mucho antes. Antes de entrar en las 5 señales, necesito explicarte algo fundamental. Algo que muy poca gente entiende y que cambia completamente la manera en que ves tu salud. Tus riñones filtran toda tu sangre cada 30 minutos. 30 minutos. Eso significa que en un día completo, cada gota de sangre en tu cuerpo pasa por ese sistema de filtrado más de 40 veces. Imagina una planta de tratamiento de agua que trabaja sin parar las 24 horas, los 365 días del año, sin vacaciones, sin descanso. Esos son tus riñones. Sacan los desechos, regulan los minerales, controlan la presión arterial, producen sustancias que tu cuerpo necesita para fabricar sangre. Son 2 órganos del tamaño de tu puño haciendo el trabajo de una máquina enorme. Pero hay algo que los hace diferentes a otros órganos. Los riñones no tienen nervios que transmitan dolor de la misma manera que el estómago o una muela. Cuando el estómago falla, duele. Cuando un diente se inflama, punza. Pero cuando los riñones empiezan a perder función, no duelen. Van fallando en silencio, filtrando cada vez menos, acumulando toxinas en la sangre y la persona sigue su vida normal pensando que todo está bien. Para cuando aparece el dolor, en la mayoría de los casos el daño renal ya es severo. Por eso la llamamos la enfermedad silenciosa. Avanza por debajo, callada, y cuando te das cuenta ya se llevó una parte de tu salud que no vas a recuperar. Y justo por eso, lo que te voy a mostrar hoy es tan importante. No son síntomas dramáticos ni dolores intensos. Son señales sutiles que el cuerpo manda mucho antes de que sea tarde. Si esta información ya tiene sentido para ti, si ya estás pensando en alguien de tu familia que debería escuchar esto, dale clic al me gusta ahora. Ese simple gesto ayuda a que este vídeo llegue a más personas que lo necesitan. Y si todavía no estás suscrito al canal, suscríbete y activa la campanita. Aquí traigo contenido que puede proteger tu salud de verdad. Vamos con la primera señal. Y esta aparece en un lugar que visitas varias veces al día pero al que casi nunca le pones atención. El baño. Más específicamente, tu orina. Sé que no es el tema más cómodo para hablar. Pero necesito que a partir de hoy empieces a observar tu orina, porque es uno de los mensajes más directos que te mandan tus riñones. Lo primero es el color. Una orina saludable es amarillo claro, como un té bien suavecito. Si la tuya está constantemente oscura, como café cargado, puede ser señal de que los riñones tienen dificultad para filtrar correctamente. Y si alguna vez notas un tono rojizo, rosado o café oscuro, eso necesita atención inmediata. Puede haber sangre en la orina.
Y sangre en la orina no es algo que se ignore. Lo segundo es la espuma. No estoy hablando de esa pequeña espuma que aparece cuando el chorro cae con fuerza. Estoy hablando de una espuma que se queda, que persiste varios minutos, como espuma de jabón o de clara de huevo batida. Esa espuma puede indicar que hay proteína en la orina. Y proteína en la orina es una señal clásica de que los filtros del riñón están dañados. ¿Por qué? Déjame explicarte. Los riñones tienen una especie de membrana ultrafina que actúa como barrera. Esa barrera retiene la proteína dentro del cuerpo porque la necesitas. Cuando esa membrana se daña, la proteína empieza a escaparse por la orina. Y la proteína en el agua crea espuma, de la misma manera que el jabón la crea. Es exactamente eso lo que estás viendo cuando la espuma persiste. Lo tercero es la frecuencia. Levantarte 2, 3, 4 veces en la noche a orinar no es algo normal que deba ignorarse. ¿Sabes qué pasa en los riñones sanos durante la noche? Producen menos orina y más concentrada para que puedas dormir sin interrupciones. Cuando los riñones están fallando, pierden esa capacidad de concentrar. Siguen produciendo orina a la misma velocidad de día y de noche. Y el resultado es que te levantas constantemente. Tuve un paciente, chofer de camiones de 48 años. Se levantaba 3 o 4 veces cada noche. Me dijo que pensaba que era por el café que tomaba para mantenerse despierto en las rutas largas. 8 meses atribuyéndolo al café. 8 meses sin investigar los riñones. Cuando finalmente hizo los exámenes, su función renal ya estaba comprometida de manera significativa. El café no era el problema. El café era la excusa que le impedía ver la señal real. Entonces, a partir de hoy, antes de jalar la cadena, obsérvala. El color, la espuma, la frecuencia en la noche. Tu cuerpo te está hablando por ahí. Vamos con la segunda señal y esta es una que la gente casi siempre atribuye a otra cosa. Estoy hablando de calambres nocturnos en las piernas. Esos espasmos que te despiertan en la madrugada con un dolor agudo en la pantorrilla, que te obligan a pararte de golpe y caminar para que se vaya. Casi todo el mundo que lo sufre piensa lo mismo. Me falta calcio, me falta magnesio, es la edad. Y compran suplementos. Y los calambres siguen. ¿Sabes qué pasa en realidad? Los riñones son los responsables de mantener el equilibrio de los minerales en tu sangre. Potasio, calcio, sodio, magnesio. Todos esos minerales tienen que estar en proporciones exactas para que tus músculos funcionen bien. Los músculos se contraen y se relajan gracias a señales eléctricas que dependen de esos minerales. Cuando los riñones empiezan a fallar, ese equilibrio se rompe. El potasio se acumula donde no debe. El calcio baja más de lo normal. Y los músculos pierden la capacidad de recibir esas señales correctamente. El resultado es una contracción involuntaria, brusca, que no puedes controlar. Es como cuando hay una falla en el sistema eléctrico de una casa y los aparatos empiezan a encenderse y apagarse solos. El problema no es el aparato. El problema es el suministro eléctrico. En tu cuerpo, el suministro eléctrico lo regulan los riñones. Recuerdo a una señora de 61 años que llegó a mi consultorio después de 2 años comprando suplementos de calcio y magnesio. Había probado 3 marcas diferentes. Había cambiado su dieta. Había ido con un nutricionista. Los calambres no mejoraban. Cuando finalmente le hicimos exámenes renales, sus niveles de creatinina revelaban un daño renal que ya llevaba tiempo progresando. Los suplementos no funcionaban porque el problema nunca fue la falta de calcio. El problema era que sus riñones ya no podían mantener el equilibrio mineral sin importar cuánto calcio tomara. Pon atención a esto. Si tienes calambres nocturnos que se repiten más de 3 veces por semana durante 2 semanas seguidas, no compres más suplementos todavía. Primero hazte un examen de función renal. Puede ser la pieza que faltaba en el rompecabezas. Y ahora vamos con la tercera señal. Y esta es tal vez la más traicionera de todas porque es tan común, tan cotidiana, que la descartamos sin pensarlo. Estoy hablando de un cansancio que no se quita. Un agotamiento profundo que no mejora después de dormir. Te acuestas, duermes 8 horas y amaneces igual de cansado que cuando te fuiste a la cama. Haces cosas simples, subir unas escaleras, caminar hasta la tienda, cargar el mandado y ya te falta el aire.
Y entonces piensas, es el estrés, es la edad, ya no soy el mismo de antes. Déjame explicarte qué está pasando en realidad. Tus riñones producen una sustancia que le ordena a tu cuerpo fabricar glóbulos rojos. Esos glóbulos rojos son los que transportan el oxígeno desde los pulmones hasta cada célula, cada músculo, cada órgano de tu cuerpo. Cuando los riñones fallan, producen menos de esa sustancia. El cuerpo recibe menos instrucción para fabricar glóbulos rojos. Y entonces hay menos oxígeno llegando a todos lados. Es como intentar hacer funcionar toda una fábrica con la mitad de la energía eléctrica. Las máquinas andan, pero lentas, con esfuerzo, sin potencia. Y hay algo más. Las toxinas que los riñones no logran eliminar se acumulan en la sangre y actúan directamente sobre los músculos, debilitándolos de manera independiente. No es solo falta de oxígeno. Es también veneno acumulado que le quita fuerza a tu cuerpo desde adentro. Piensa en don Ernesto, el maestro jubilado del que te hablé al principio. Ese cansancio que su hija notaba, esa irritabilidad, ese cambio de carácter, era su cerebro funcionando con menos oxígeno y con más toxinas circulando en la sangre de las que debería tener. No era el temperamento de don Ernesto. Era la insuficiencia renal hablando por él. Atendía a un señor de 64 años, albañil toda su vida, orgulloso de su fuerza física. Me dijo que un día subiendo las escaleras de su propia casa tuvo que detenerse a la mitad a descansar. Le daba vergüenza contarlo. Fue primero al cardiólogo, luego al neumólogo. Todo normal. 9 meses buscando la respuesta en el corazón y en los pulmones. Hasta que alguien finalmente le pidió exámenes de los riñones. Ahí estaba el origen de todo. Cuando el cansancio es mayor de lo que tu rutina justifica, algo anda mal. Y los riñones necesitan estar en la lista de sospechosos. Pero ahora viene lo que menos esperarías. Las 2 señales que me quedan por mostrarte aparecen en lugares que jamás conectarías con los riñones. Y una de ellas la descubren primero las personas que viven contigo, no tú. No te vayas. Vamos con la 4ª señal. Y esta es la que más sorprende a la gente cuando la escucha en el consultorio. Porque afecta algo que nadie relacionaría con los riñones. Estoy hablando de la presión arterial. Más específicamente, de una presión arterial que no responde al tratamiento. Que sigue alta aunque estés tomando tus medicamentos. Que obliga al médico a subir la dosis una y otra vez sin resultados claros. Si eso te suena familiar, necesitas poner mucha atención a lo que te voy a decir ahora. Los riñones no solo filtran la sangre. También son los encargados de regular la presión arterial. Lo hacen a través de un sistema llamado renina-angiotensina. Cuando la presión baja demasiado, los riñones liberan una sustancia que la sube. Cuando la presión está bien, ese sistema descansa. Es un mecanismo de control automático, como una válvula que regula la presión del agua en las tuberías de tu casa. Pero cuando los riñones se dañan, esa válvula se queda atascada en la posición incorrecta. Sigue liberando esa sustancia aunque la presión ya esté alta. Y la presión sube y no baja. Los medicamentos para la presión actúan sobre el corazón, sobre los vasos sanguíneos. Pero si el origen del problema está en los riñones, los medicamentos solo están tapando el síntoma sin resolver la causa. Es como poner más parches a una tubería que ya necesita ser reemplazada. Puedes poner 10 parches. El agua seguirá saliendo. Y hay algo que hace esto todavía más peligroso. La presión alta y el daño renal se alimentan mutuamente. Los riñones dañados elevan la presión. La presión elevada daña aún más los riñones. Es un ciclo que se acelera solo si nadie lo interrumpe a tiempo. Tuve un paciente de 58 años que llegó derivado por su cardiólogo. Estaba tomando 3 medicamentos diferentes para la presión arterial. 3. Y aún así, su presión rara vez bajaba de 150 sobre 95. Su cardiólogo le había subido las dosis 2 veces en el último año. Cuando finalmente le hicimos exámenes renales completos, encontramos que sus riñones ya llevaban tiempo fallando en silencio. No era un problema del corazón. Era un problema renal que estaba manifestándose como presión alta resistente al tratamiento. En cuanto empezamos a tratar los riñones correctamente, la presión empezó a ceder. Entonces, si estás tomando medicamentos para la presión y tu número sigue por encima de 140 sobre 90 de manera frecuente, no esperes más.
Pídele a tu médico que revise tu función renal. Dile exactamente eso. Doctor, quiero que revisemos cómo están mis riñones. Puede ser la explicación que estabas buscando. Y ahora vamos con la quinta señal. La última. Y esta es especial porque muchas veces no eres tú quien la detecta primero. La detectan las personas que viven contigo. Tu pareja, tus hijos, quien duerme cerca de ti. Estoy hablando de un aliento con olor a amoníaco. Un olor fuerte, penetrante, que no mejora con el cepillo de dientes. Que no desaparece con el enjuague bucal. Que vuelve minutos después de lavarte los dientes. Como un olor químico, similar al de los productos de limpieza. Algunas personas lo describen como olor a orina. Otras dicen que es metálico y amoniacal al mismo tiempo. Y la persona que lo tiene muchas veces no lo siente con la misma intensidad. Porque nos acostumbramos a nuestro propio olor. Son las personas a nuestro alrededor las que lo notan primero. Y muchas veces no saben cómo decirlo. ¿Sabes qué está pasando exactamente? Cuando los riñones no pueden filtrar la sangre como deben, una sustancia llamada urea empieza a acumularse. La urea es un desecho normal del metabolismo. En condiciones normales, los riñones la filtran y la eliminan por la orina. Pero cuando los riñones fallan, la urea se queda circulando en la sangre y llega a la saliva. Las bacterias naturales que viven en tu boca descomponen esa urea y la convierten en amoníaco. Ese amoníaco es lo que hueles. No viene de la boca. Viene de la sangre. Por eso ningún enjuague bucal lo elimina. Por eso no importa cuántas veces te cepilles los dientes. El origen está adentro, no afuera. Y esto es importante que entiendas. Este aliento amoniacal no aparece en las etapas tempranas del daño renal. Aparece cuando los riñones ya perdieron más de la mitad de su función. Es una señal tardía. Lo que significa que si alguien cerca de ti nota este olor en ti, o si tú mismo lo has notado en tu propio aliento, no hay tiempo que perder. Atendí a una señora de 55 años que fue 3 veces al dentista por este problema. Le cambiaron el tratamiento, le revisaron las encías, le ajustaron una prótesis dental. Nada funcionó. Ella misma empezó a buscar en internet y encontró la conexión entre el aliento amoniacal y los riñones. Llegó a mi consultorio con esa información en la mano. Cuando hicimos los exámenes, confirmamos lo que ella ya sospechaba. Sus riñones habían perdido más del 50% de su capacidad filtradora. Fue ella quien se salvó a sí misma porque no dejó de buscar la respuesta. Cuando el aliento huele a amoníaco, los riñones ya llevan meses pidiendo socorro. No lo ignores. No lo disimules con pastillas de menta. Ve al médico y pide exámenes renales ese mismo día. Ahora necesito hablarte de algo igual de importante. De nada sirve conocer las 5 señales si no sabes qué hacer con esa información. Así que quiero darte 3 acciones concretas que puedes empezar ahora mismo. No mañana. Ahora. La primera acción es hacerte 2 exámenes específicos. Uno de sangre y uno de orina. El examen de sangre mide tu creatinina. La creatinina es un desecho que produce naturalmente el músculo y que los riñones deben eliminar. Cuando los riñones fallan, la creatinina se acumula en la sangre. Es uno de los indicadores más tempranos y más confiables del daño renal. El examen de orina detecta si hay proteína donde no debería haber. Ambos exámenes son económicos, rápidos y accesibles. Y pueden detectar un problema renal antes de que aparezca cualquier síntoma. En la próxima consulta que tengas con tu médico, dile exactamente esto. Doctor, quiero verificar cómo están mis riñones. Quiero creatinina en sangre y proteína en orina. Así de simple. Ese es el primer paso. La segunda acción es revisar tu consumo de sodio. Y aquí te voy a decir algo que muchos no saben. El problema no es la sal que le agregas a la comida en la mesa. Ese es un porcentaje pequeño. El verdadero problema es el sodio escondido en los alimentos procesados y empacados. Sopas instantáneas, embutidos, salsas embotelladas, pan de caja, condimentos en polvo. Más del 70% del sodio que consumimos viene de esos productos, no del salero. El exceso de sodio obliga a los riñones a trabajar más de lo que deben. Sube la presión arterial. Hace que el cuerpo retenga líquido.
y con el tiempo genera un desgaste acumulado que daña la función renal. Empieza a leer las etiquetas. Busca el sodio en la lista de ingredientes. Si un producto tiene más de 400 miligramos de sodio por porción, es alto. Ese es tu nuevo criterio. La tercera acción es la más urgente si aplica a tu caso. Deja de tomar antiinflamatorios sin receta médica de manera habitual. Ibuprofeno, naproxeno, diclofenaco. Estos medicamentos son de los más vendidos del mundo y también de los más dañinos para los riñones cuando se usan con frecuencia sin supervisión. ¿Qué hacen exactamente? Reducen el flujo de sangre que llega a los riñones. Constriñen los vasos sanguíneos que los alimentan. Con cada dosis, los riñones reciben menos sangre para filtrar y trabajan bajo una presión mayor. Una vez ocasionalmente con orientación médica puede estar bien. Pero tomarlos cada semana por cuenta propia, para el dolor de cabeza, para el dolor de espalda, para la inflamación de las articulaciones, es uno de los caminos más silenciosos y más comunes hacia la insuficiencia renal crónica. El daño no aparece de golpe. Se acumula. Gota a gota, pastilla a pastilla, hasta que un día el examen muestra algo que ya no tiene vuelta atrás. Si tienes dolor crónico que requiere antiinflamatorios frecuentes, habla con tu médico sobre alternativas. No lo resuelvas solo con la farmacia. ¿Recuerdas a don Ernesto? El maestro jubilado que vino al consultorio porque su hija no lo dejó en paz. Aquel que pensaba que estaba perfectamente bien. Tengo una buena noticia. Detectamos su daño renal a tiempo. No en la etapa más temprana, pero sí en una etapa donde todavía era posible actuar. Fue un proceso. Tuvo que cambiar su alimentación, ajustar sus medicamentos, hacerse seguimiento cada pocos meses. Pero hoy, más de un año después, su creatinina está estable. No necesitó diálisis. Sigue viviendo en su casa. Sigue siendo independiente. Y todo comenzó porque una hija se preocupó lo suficiente para insistir. Quiero que tú seas esa persona para alguien. O quiero que alguien sea esa persona para ti. Si hoy reconociste alguna de estas 5 señales en ti mismo, no lo dejes para después. Agenda una cita, pide los exámenes, cuida tu función renal mientras todavía hay tiempo para hacerlo. Ahora quiero pedirte algo. De las 5 señales que vimos hoy, cambios en la orina, calambres nocturnos, cansancio que no se quita, presión arterial resistente al tratamiento y aliento con olor a amoníaco, ¿cuántas reconoces en ti o en alguien cercano? Escribe ese número aquí abajo en los comentarios. Puede ser 0, puede ser 1, puede ser 5. Quiero saberlo. Leo todos los comentarios y te respondo personalmente. Y si quieres recibir mi guía completa para proteger tus riñones naturalmente sin ningún costo, es muy sencillo. Escribe la palabra riñones en mayúsculas aquí abajo en los comentarios. Después busca mi comentario fijado arriba de todos y ahí encontrarás el enlace para recibir tu guía de inmediato. Si conoces a alguien que se queja de cansancio sin explicación, que tiene los pies hinchados, que se levanta varias veces en la noche, que tiene la presión alta sin control, comparte este vídeo con esa persona ahora mismo. No esperes a que ellos te pregunten. Mándaselo tú. Puede ser el empujón que necesitaba para ir al médico. Puede cambiar su historia. Suscríbete al canal si todavía no lo has hecho y activa la campanita para que no te pierdas los próximos vídeos. Aquí traigo información que no vas a encontrar en una consulta de 15 minutos. Información que puede proteger tu salud y la de tu familia. Yo soy el Dr. Omar Cruz, nefrólogo. Y este canal existe por una sola razón. Para darte información de calidad que llegue antes de que sea demasiado tarde. Cuida tus riñones. Cuida tu vida. Nos vemos en el siguiente vídeo.